acompaña ya en los micrófonos. Hablamos de Joana Moreira, asambleísta por la Izquierda Democrática y cuarta vocal de la Comisión de Administración Legislativa, del CAL. Abogada Joana Moreira, ¿nos escucha? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenos días. La escuchamos perfectamente. ¿Usted nos escucha a nosotros? Sí, perfectamente. Bien, muy buenos días, bienvenida. Varios temas que tratar respecto de la gestión de la Asamblea Nacional en estos primeros 100 días. Una Asamblea Nacional que ha estado salpicada de cuestionamientos. Hay algunos de sus colegas que dicen que se trata de un linchamiento mediático para perjudicar la imagen de la Asamblea Nacional, pero los hechos son los hechos, asambleísta. ¿Cómo evalúa usted, por ejemplo, y le consulto de entrada, afecta a la imagen de toda la Asamblea los casos de irregularidades en los que se ven inmiscuidos, partiendo principalmente de las acusaciones que salpican a la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional? Bueno, muy buenos días. Permítanme saludar a todas las personas que están escuchando en este momento y agradecer la oportunidad a ustedes por brindarme este espacio para poder comentarles el trabajo que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional. Y si bien es cierto, arrastramos ya una mala imagen de una asamblea de baja credibilidad y respeto por parte de la ciudadanía, estamos trabajando de forma eficiente, porque la nueva asamblea es esto también, es una joven de 25, bueno, que ganó un curul con 25 años, que ahora representa y que está en la cuarta vocalía del CAL, y que quiere ser política honesta y decente, y que ha venido presentando por 2 proyectos de ley, se está trabajando en proyectos de fiscalización, pero eso no se habla de obviamente los casos que dañan a la imagen de la Asamblea Nacional y que por eso se cuestiona a todos los asambleístas, y eso es la realidad. Sabemos que es perjudicial, claro que sí es perjudicial, pero ¿qué pasa con las actuaciones que hemos tomado desde la Asamblea Nacional como Partido de Izquierda Democrática con la segunda vicepresidenta, de expulsarla de nuestro partido, de expulsarla también del bloque, de presentar de manera formal nuestro jefe de bancada, Alejandro Jaramillo, una denuncia en contra de ella para su destitución en el Comité de Ética, y que la Asamblea no ha protegido absolutamente a nadie? Ahora toca preguntarnos si eso sucedía en la Asamblea anterior, cuando hablamos de diezmos, cuando hablamos de carnet de discapacidad, cuando hablamos de reparto de hospitales. ¿Cuántos asambleístas fueron destituidos por eso? ¿Cuántas investigaciones penales se iniciaron por aquello? Entonces, si bien no podemos controlar las actuaciones de cada uno de los políticos, de los asambleístas en este caso, porque cuando le das poder a alguien es quien lamentablemente a veces demuestra quién es y usa ese poder en beneficio personal, pero lo que sí podemos controlar es cómo actuamos en conjunto ante estos actos ilícitos y actos corruptos. Y eso lamentablemente se ve manchada, Mire, el pero seguimos caso, trabajando. asambleísta, el caso de Bella Jiménez ya está en la Comisión de Ética, está siguiendo el proceso, eso tiene sus propios tiempos y se esperaría entonces saber en qué concluye. Pero casi enseguidilla, esta semana la ciudadanía se despierta con el caso de informes de Contraloría, de expedientes abiertos en contra de al menos 32 de sus colegas legisladores ahí en la Asamblea Nacional, un pedido que ha hecho Fernando Villavicencio a la Contraloría y que hoy requiere del visto bueno de la Procuraduría para ser entregada la información. Pero de lo que se sabe de primera mano es que sí habrían 32 asambleístas con expedientes abiertos en la Contraloría, algunos con responsabilidades civiles, otros con responsabilidades penales. ¿Esto suma a la mala imagen que tiene la Asamblea Nacional en su arranque? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, las glosas hay que también saber determinar de qué tipo se trata, o si son, bueno, si son glosas que ya tienen responsabilidad, como usted lo manifestó, penal, civil o administrativo, o aquellas que están predeterminadas, que están en un proceso de investigación, y que ellas tienen que defenderse como marca el debido proceso y en las instancias que le corresponden a aquellos a quienes se les ha iniciado. Al ser funcionario público, estás expuesto a que se te puede iniciar glosas, y como le digo, no solamente con responsabilidad penal, sino muchos de los casos por temas de vacaciones, por temas de documentos que no ha subido a tiempo, por ineficiencia también como funcionario y que está en todo lo correcto la Contraloría. Pero eso es importante diferenciar y saber de que, si bien es cierto, aún muchos de ellos deben tener, y porque no he revisado la información, porque esa información es personal, no es pública, hasta que tenga un tipo de responsabilidad, ¿no? Ya sea, que ya sea determinado. Ahora, lo correspondiente es lo que vamos a hacer como Izquierda Democrática, en el que vamos a levantar el sigilio
porque eso no lo puedes hacer por una orden, no puedes tú decirle a un contralor o a un procurador, levántame esa información que es personal, que está en investigación, como si yo le pidiera a la fiscal general del Estado que comience a dar información de investigaciones que son investigaciones previas, que no se ha iniciado todavía un proceso en relación bueno, que tenga indicios suficientes. Ahora, yo estoy totalmente en desacuerdo que tengamos asambleístas con, por ejemplo, glosas con determinación de responsabilidad penal y que ellos no han sido investigados o no haya seguido su proceso. Pero también es importante que como ciudadanos y como partidos podamos hacer un filtro adecuado de quiénes son nuestros candidatos para las elecciones y que el ciudadano también conozca de antemano absolutamente toda la información de la autoridad de la que pretende elegir, tanto como glosas, tanto como investigaciones sí, investigaciones en la fiscalía, en otra institución pública. Así que Asambleísta, en esta lista, perdón que le interrumpa, en esta lista que hizo Fernando Villavicencio y que le envía a la Contraloría, hay 20 nombres de asambleístas de UNES, pero también hay un nombre de la izquierda democrática. Está en esa lista el señor Dalton Basigalupo. Él se ha pronunciado respecto de cuál es su postura en torno a esta pregunta que ha hecho, esta consulta que ha hecho Fernando Villavicencio a la Contraloría, porque hemos escuchado, por ejemplo, a Salvador Quispe, a Ricardo Banegas, que también están en esa lista, decir que ellos no tienen nada que temer. Ha habido conversaciones al interior de Izquierda Democrática sobre esta consulta que ha hecho Villavicencio y en particular el hecho de que aparezca el nombre en esa lista de Dalton Basigalupo. Así es, de hecho, sé que fue estas glosas cuando él fue presidente nacional de la Izquierda Democrática y sé que él las refutó cuando estuvo Carlos Polit, es lo que él manifiesta, que las refutó y él pudo justamente defenderse de estas glosas que fueron iniciadas como investigación en contra de él cuando fue presidente, pero también hemos ya decidido como partido y es justamente por una petición de nuestras autoridades de la izquierda democrática en que nosotros levantemos nuestro sigilio y que también demos apertura para que ellos tengan acceso a nuestras cuentas personales para que puedan justamente ir viendo cada movimiento que realizamos como asambleístas. El día de hoy tenemos una reunión como partido en que vamos a tomar una decisión frente a estas acciones y obviamente la consulta va hacia nuestros asambleístas que puedan tener o que hayan salido en esta lista de glosas para que le demos la respuesta a la transparencia que le hemos exigido a otros partidos y que puedan hacer también desde nuestro partido como lo hemos hecho, pero vamos a responder como partido, vamos a darle justamente total transparencia y que la ciudadanía tenga acceso a estos informes que han sido emitidos por la Contraloría General del Estado sin miedo, sin temor a nadie. Estaremos pendientes de ese pronunciamiento. También es importante conocer cuál es la postura de la izquierda democrática en torno a la proforma presupuestaria que ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Hemos escuchado ya la opinión de UNES, han dicho que no están de acuerdo, Pachacutic igual. ¿Qué piensa la izquierda democrática? Bueno, la izquierda democrática se ha pronunciado por redes sociales, lo ha hecho a través de que si no estamos, y es cierto, hay algunas observaciones que tenemos en relación con la proforma que ha sido presentada. De hecho, estas observaciones debieron haberse emitido en el informe de la Comisión de Régimen Económico, como se suponía que iba a ir al pleno de la Asamblea Nacional. Lamentablemente no sabemos qué pasó en el transcurso de la aprobación del informe, cuando emite un informe una comisión en donde no emite ninguna observación sabiendo de que existen sectores que se ven afectados, como el de la educación, como los GAT, sobre todo porque se repite una línea de recortar presupuesto donde nos hemos dado cuenta que siempre lo hemos requerido y que necesitamos justamente comenzar a privilegiar a esos sectores que han sido golpeados durante esa pandemia. Pero sin embargo, sabemos que todavía tenemos una instancia que es el Pleno de la Asamblea Nacional para que en el debate de este informe, la Comisión de Régimen Económico, podamos aportar con observaciones, podamos construir este proyecto de resolución en relación con la proforma de presupuesto y que esa sea remitida al Ejecutivo para que ésta pueda agregar estas recomendaciones, estas observaciones, para que regrese al Pleno de la Asamblea Nacional y para que lo podamos votar también. Entonces, obviamente sabemos de que al final el presidente Guillermo Lasso tiene, si no es aprobado el proyecto, bueno, el presupuesto que envía con las observaciones, si las recoge o no las recoge, que sabemos que también no es obligación para él adoptarlas, pero creo que es importante en el camino del diálogo, de la construcción, de que sepamos de que la Asamblea Nacional va a ser respetada también sus criterios que no son más allá de las necesidades del pueblo ecuatoriano, sabemos que también las puede aprobar
bueno, puede El aprobarse al final, Ministerio de la Ley, por el claro. Ministerio de la Ley. Ujú. 7 de la mañana con 44 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias con Joana Moreira, asambleísta por Izquierda Democrática y cuarta vocal del CAL. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Asambleísta, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias. Yo quería conversar puntualmente sobre sus observaciones a la proforma enviada por el Ejecutivo a la Asamblea y que ya está lista para su debate en el Pleno. ¿En qué puntualmente usted tiene reparos? Bueno, en el tema de la educación sabemos que es importante que se pueda dar los recursos suficientes para poder, sobre todo, cubrir la demanda de jóvenes que no tienen acceso en este momento. Por ejemplo, la Universidad Técnica de Machala se le recorta millones de dólares cuando la universidad es la única pública, siendo una provincia que más aporta el presupuesto general del Estado en exportación, en producción. Solo tiene una universidad técnica en Machala y no así en los 13 cantones. Entonces, siendo la única que actualmente solo deja a 8 estudiantes de 10 fuera de poder justamente acceder a educación pública, tenemos eso. En el tema que también me preocupa mucho es en el tema de la prevención contra la violencia de género, que le dejan $600,000 para poder luchar y prevenir en todo el país. Cuando sabemos lo que sucedió en pandemia, que fue justamente una realidad que nos mostraron a todas luces de cómo la violencia se sigue viviendo en los hogares contra las mujeres y que los recursos deben ser justamente destinados para poder combatirlas. Cuando hablamos de un proyecto de ley que se aprobó desde la Asamblea Nacional, justamente el proyecto de ley de violencia contra las mujeres, vemos que no tiene recursos y sigue justamente adoptando este gobierno, dándole espalda a las mujeres, dándole espalda a la violencia, y son situaciones en las que no podemos seguir permitiendo. También existe los recortes en relación con los recursos que van a los GAT y que los GAT justamente tienen que tener liquidez. En esta pandemia no tuvieron y se vieron justamente estancadas obras prioritarias, obras como servicios básicos, y es lo que requerimos. Sabemos muy bien de que esas observaciones no pueden alterar el monto de la proforma, pero lo que sí necesitamos es comenzar a ver, ok, si en comunicación que vemos que tiene gran presupuesto, tendríamos que justamente ver cuáles son las prioridades que tiene este país. Entonces sí, nosotros hicimos observaciones en relación con educación, en relación con salud, que creemos que tiene justamente que tener, es uno de los sectores privilegiados que también nos demostró esta pandemia, cómo lo habíamos olvidado y cómo frente a una crisis, un virus, se vio un colapso total de nuestras infraestructuras. Pero sin embargo, lo que decimos es, sabemos que este presupuesto es del gobierno anterior, o sea, que viene justamente con esta tendencia, pero también es importante que se pueda dar una mira de lo que este gobierno espera o este gobierno quiere priorizar en relación con los recursos del Estado y cómo justamente puede venir el presupuesto del gobierno Guillermo Lasso para el próximo año en un mes aproximadamente que tiene que enviarlo. Asambleísta, pero ¿cómo? Y se lo consulto a usted porque se lo he hecho también esta misma pregunta a otros asambleístas. ¿Cómo lograr mejorar el ingreso o enviar más dinero a la educación, a la salud, a la infraestructura, si no se puede o no se debe o no se tiene, porque no es políticamente correcto, aumentar impuestos? ¿De dónde se saca el dinero para hacer eso? Para darle más dinero a la educación, a las universidades, a los hospitales. Bueno, en nuestro país siempre tiene el problema de evasión de impuestos. No se está recaudando lo que debería recaudarse y eso es algo que hemos repetido. ¿Y por qué tener que perdonarles grandes deudas a los grandes empresarios que evaden de impuestos y que al final, porque el pobre, a la gente común como nosotros, se nos persigue? Así sea por $1, se nos persigue, se nos cobra, pero en cambio a los que tienen otros millones de dólares que les corresponde, no lo hacen. Y yo creo que esa sería podemos tenerle desde esa mira de saber de que los que tienen más tienen que aportar y sobre todo si ya se les exige mediante la ley que aporten, que se les exige que paguen. Y con eso podemos nosotros comenzar a destinar. Yo he escuchado a Guillermo Lasso que hablaba sobre eliminar el impuesto a la herencia y decía que 25 millones de dólares no es nada, pero cuando hablamos de un recorte de, me parece que son 13 millones de dólares de educación, claro que es mucho. O sea, es bastante dinero para justamente los sectores en los que se piensa recortar recursos económicos. Entonces creo que tenemos que dejar de lado esa costumbre, que no le digo que es del gobierno de Guillermo Lasso, sino que ha sido costumbre de los gobiernos anteriores y que lo vimos en el gobierno de Moreno, cómo se miraba, o sea, cómo se veía que era
de perdonar estos impuestos a que debían millones de dólares, con tal de que ellos iban a comenzar a crear muchos más puestos de trabajo y nunca se hizo un seguimiento. Realmente pasó eso. Entonces, obviamente, son aportes que estamos trabajándolo, no solamente es bancada, sino como el Instituto Político Manuel Galaz Córdoba, que tenemos a la Izquierda Democrática, que es un instituto de formación con técnicos, aportes técnicos, no solamente políticos, no solamente decir Izquierda Democrática está en contra y no quiere saber nada de esta proforma, sino Izquierda Democrática cree que se debe hacer de esta forma y en estos ítems podemos cambiar, podemos calcular, y esos son los aportes que vamos a dar en el Pleno y que esperemos que sean tomados en cuenta por el presidente Guillermo Lasso, porque no son aportes desde o no son solamente críticas, sino son justamente construir juntos la política o la destinación de los recursos que queremos para nuestro país. Ahora, dejemos de lado la proforma y lo que el Pleno va a tener que analizar en los próximos días. Quería preguntarle también, sabemos que la relación entre la Asamblea y el gobierno no está en su mejor momento y hay bancadas que definitivamente se han marcado como de oposición y han dicho que no van a aprobar diferentes temas. Uno de ellos también, más allá de la proforma, es la reforma tributaria que el presidente está revisando y terminando para enviárselas, las reformas laborales, en fin. Se ha dicho también desde el gobierno, lo dijo en primer momento la ministra de Gobierno Alexandra Vela y luego lo ratificó el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, de si no existen las condiciones para que se aprueben o para una gobernabilidad como debería llevarse, se puede ir a una consulta popular que sería presentada en diciembre para que se realice el próximo año. ¿Cuál es la posición de la izquierda democrática sobre este tema y hasta de palabras ya más de grueso calibre como muerte cruzada? Bueno, la izquierda democrática siempre se ha dicho que es una oposición constructiva, sobre todo porque tenemos una tendencia ideológica distinta, pero eso no quiere decir que no tengamos que llegar a acuerdos en algún momento, como lo hemos hecho, porque se trata que en el diálogo podamos construir. Ahora, el gobierno habla de diálogo, pero jamás ha sentado, jamás nos ha llamado a los asambleístas de izquierda democrática a poder construir juntos los proyectos de ley que ha emitido, como proyecto el de la LOES, el de la ley de comunicación, que obviamente cuando llegan a la asamblea nos llegan con sorpresas, porque hay temas en los que no compartimos o no estamos de acuerdo, y que es normal, porque si estamos hablando de una asamblea que está representada por distintas fuerzas políticas, lo más normal es que existan ciertas discrepancias, pero que pueden ser subsanadas a través del diálogo, a través de los acuerdos programáticos y que podamos tener proyectos de ley que puedan contar con la aprobación de absolutamente toda la Asamblea Nacional, y es como lo hemos venido haciendo con algunos temas. Ahora, nuestra relación con el gobierno está totalmente bien porque no tenemos por qué tener una mala relación hasta que cometa acciones que vayan en contra de la ciudadanía y que justamente vamos a ser los primeros en defenderlos. Ahora, lo que yo puedo hablar son los proyectos de ley que han ingresado o que han sido conocidos por esa bancada, que son ley de educación y ley de comunicación. El de régimen tributario, los proyectos que él piensa enviar a la Asamblea Nacional, no han sido todavía puestos en conocimiento, por lo tanto no puedo estar en contra. No puedo decir estoy en contra de algo que ni siquiera llega a la Asamblea. Podemos pretender que, según los comentarios, por ejemplo, las entrevistas que hemos visto sobre lo de eliminar lo del impuesto a la herencia, algo en lo que no estamos de acuerdo como partido, pero es algo que, según los discursos, pero no sabemos al final cómo construyen esta reforma y cómo sea enviada. Lo que siempre pedimos es que se nos invite tanto a los asambleístas de UNES, Socialcristianos, de Pachacuti, Izquierda Democrática, como las del BAN, a que podamos ser parte del aporte y construcción de estos proyectos, sobre todo para que puedan pasar sin más reparo en la Asamblea Nacional. Pero si llega algo que no conocemos y no estamos de acuerdo, lo más común es que digamos, no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo en esto, esto y esto. Tenemos que hacer esto, esto y esto. Y si ustedes lo hacen, y que se lo va a construir en la comisión, porque eso se trata, de que los proyectos sean justamente nutridos en la comisión correspondiente, que la remitamos como miembro del CAL, que le remitamos a la comisión para que pueda ser justamente debatida ampliamente. Pero si pretende un gobierno de que los proyectos de ley, aún así con observaciones de posibles vulnerabilidades, pasen sin ningún aporte en la comisión, yo creo que ese no es el camino adecuado de una asamblea que no tiene que gobernar de pies a un gobierno, a un presidente, sino justamente darle gobernabilidad al pueblo ecuatoriano. Si eso lo tratan o que quieren verlo como que queremos bloquear las situaciones, pues creo que más allá de nuestro trabajo no podemos hacer. Si quieren una consulta popular que le puede costar en estos momentos con pandemia $70 millones al país, cuando el país se muere de hambre, porque es así, cuando la gente se muere de hambre y no tiene medicinas en los hospitales, creo que tendremos que comenzar a pensar si lo que tenemos que cambiar es totalmente de gobierno. O sea, Guillermo Lasso como asambleístas.
y vamos, y el pueblo ecuatoriano lo elija, aunque ya lo eligió en este año, y creo que no es lo más factible con las situaciones económicas que tenemos en el país, pero la consulta popular es un sistema de democracia directa, y ¿por qué tenerle miedo a la democracia directa? Exactamente, son las palabras de la abogada Joana Moreira, asambleísta por la Izquierda Democrática y cuarta vocal del CAL. Asambleísta, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted, Joana, un placer. Gracias, conversábamos con la abogada Joana Moreira.